Este tiempo vamos a leer la Biblia en Hechos 5:42. Dice de la siguiente manera: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo leo una vez más. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En este texto vemos el comportamiento de los primeros cristianos y aquí vemos algo que ellos practicaban, que era todos los días en el templo y muy importante en sus casas también. Como lo veníamos resaltando en días anteriores, el altar familiar es muy importante en nuestras vidas, no solamente el conectarnos a estas transmisiones, sino también el estar en comunicación con Dios desde nuestras casas, con nuestra familia. Y felicito a aquellos hermanos que han seguido practicando su altar familiar, que han estado instruyéndose también de la palabra de Dios, y los animo a que sigan haciéndolo para que pues juntos también podamos seguir creciendo en medio de este tiempo. Y vamos a pasar al tiempo de los cantos con nuestro hermano Roberto. Muy bien, hermanos, allí en casa, pues ya algunos días desde el domingo, recordando que no tuvimos servicio en la tarde este domingo que pasó, pero hoy ya estamos de vuelta aquí con ustedes, día miércoles, y es día de alabar al Señor. Así que allí en casa vamos a cantar a Dios y te pido que lo hagas con tu corazón y con toda tu voz. Así que cantemos a Dios, fieles siervos del Maestro. Fieles siervos del Maestro, redimidos por la cruz, en su viña hay trabajo, ocupaos mientras hay luz, sus mandatos fiel haciendo, sus promesas hoy creed, el poder de Dios tomando y gozando su merced. Cantad, cantad, confiad, confiad, probad vuestra fe y amor. Su nombre alabad, su nombre alabad, es vuestro Dios y Redentor. Su voluntad al mundo id, el Evangelio proclamar, pues con nosotros Cristo siempre está. Cantad, 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 desplegado y la bandera sobre todo monte y mar, anunciad el alma aurora de su noche de pescar, nuevas buenas anunciando de Jesús el santo amor, los perdidos rescatando en el nombre de Jesús. Cantad, cantad, confiad, confiad, probad vuestra fe y amor. Su nombre alabad, su nombre alabad, es vuestro Dios y Redentor. Su voluntad al mundo id, el Evangelio proclamar, pues con nosotros Cristo siempre está. Cantad, 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 es muy corto ya el tiempo, el trabajo cesará, pronto viene el reposo, la batalla él parará. Por los suyos Cristo viene, va con él al cielo allá. En Jesús la iglesia tiene su herencia eterna. Confiad, cantad, confiad, confiad, probad vuestra fe y amor. Vuestro Dios y Redentor, su voluntad al mundo id, el Evangelio proclamad, pues con nosotros Cristo siempre
siempre está. Cantad, cantad, cantad. Amén. Prepara tu Biblia en este momento, así que para que tú y yo podamos ver una porción de la Escritura, así que ten tu Biblia en la mano para que nos indique la siguiente lectura con nuestro hermano Abner. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Hebreos. Vamos a Hebreos, el capítulo 13. Carta a los Hebreos, el capítulo 13. Y vamos a leer desde los versículos 12 hasta el 18. Hebreos 13, 12 al 18. Este va a ser el pasaje en el que vamos a estar meditando en la tarde de hoy. Carta a los Hebreos 13, del 12 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Pero no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Leamos nuevamente los versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es la palabra del Señor. Vamos a entonar un canto más. La gente de nuestros tiempos, así cántalo fuerte allí en casa y cantemos juntos a Dios. La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Se vive, se deja el tiempo buscando y sin encontrar. Es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado un mensaje de paz y de amor. La muerte
resurrección. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amén. Damos tiempo al pastor Eric. Dice este himno: amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo, sin que tú esperes nada para ti. Es el tema del día de hoy: poder ayudar, poder servir a otros. Y este himno es importante, ¿verdad? Es importante recordar cuál es el propósito que tenemos como cristianos: poder servir a otros, poder ayudar en este tiempo difícil, ayudar en todos los sentidos, sobre todo en el sentido espiritual a otras personas, pero ayudar en todo lo que podamos. Y hoy vamos a estar sobre este tema. Vamos a hacer una oración en este momento, antes del tiempo de la predicación. Vamos a orar, queremos interceder por algunas personas que están pues en este momento pasando por enfermedad o un tiempo difícil. Queremos orar por algunos familiares o algunas personas que están pasando por tiempo difícil. Así que les voy a suplicar que allí en su casa podamos inclinar el rostro, cerrar los ojos, podamos orar para interceder por las personas que pues en este momento están pasando por enfermedad. Inclinemos el rostro, cerremos los ojos, vamos a orar por favor en este momento. Padre Celestial, en este momento queremos suplicarte que tú nos bendigas, Señor, a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, los de las misiones también, cada uno de los hermanos de nuestras amadas misiones, tanto aquí en el Distrito Federal como en Morelos, en Puebla. Bendíceles, ayúdales. Pero Padre, también te queremos suplicar por todas las familias que hacen favor de ver esta transmisión, que también les puedas bendecir, les puedas proteger dentro de esta situación que estamos padeciendo. Estamos viendo que se incrementan los números de contagios, Señor, de personas que están teniendo COVID-19, pero queremos suplicarte tu protección y tu ayuda. En especial queremos seguirte pidiendo por nuestra hermana Sandy, Señor. Te damos las gracias porque está mejor. Te suplicamos que le bendigas y le ayudes y que el examen de COVID que se hizo pueda salir negativo, que ella esté bien, que pueda estar recuperándose pronto, Señor, y que no tenga nada malo en su cuerpo. Bendícela, ayúdala también a su familia, a nuestros amados hermanos, nuestro hermano Norberto, nuestra hermana Mari, toda la familia. Bendícelos y guárdalos. También te pedimos por la hermana de Elizabeth y de Zoila, que está en los Estados Unidos, nuestra hermana Jamie, Señor Gutiérrez, que también tiene COVID-19, bendícela, sánala, Señor, la ponemos también en tus manos, te suplicamos que le guardes y le bendigas. También te queremos suplicar por el hermano en sangre de Roberto Vega, Señor, que le bendigas a Adrián, que está en Querétaro y también está enfermo de COVID, Señor, 19. Bendícele, Señor, sánale. Queremos suplicarte que tú les conserves la vida, que les protejas, les ayudes, les bendigas, Señor. Y otras personas, Señor, que también pues hemos mencionado, que tú les guardes, les bendigas, Señor. Bendice también y sigue ayudando al hermano de Robert Chávez, Señor, que está en el hospital, a Moisés, que se pueda recuperar del accidente que tuvo, Señor. Y Padre, pues queremos poner a cada persona pues que te necesita en tus manos, Señor. Sabes de los familiares, de los amigos, de los conocidos que están cerca de hermanos de nuestra iglesia y que están padeciendo en este momento. Te queremos suplicar e interceder por ellos y que les guardes y les bendigas. Bendice también el mensaje de esta tarde y la honra y la gloria de todo sea para ti.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos teniendo este tema importantísimo. Bueno, importantísimo por las circunstancias que estamos viviendo. Y hemos titulado ¿qué debemos estar haciendo los cristianos ante la pandemia? ¿Qué debemos estar haciendo los cristianos ante la pandemia? Desde el 22 de marzo empezamos a estudiar este tema y también debemos estar orando, hermanos, porque ya más o menos dieron una fecha probable de que podamos volver a reunirnos, tal vez el 15 de junio en adelante podremos hacerlo. Pero mientras tanto estamos estudiando estos temas, ¿qué debemos estar haciendo los cristianos ante la pandemia? Y hemos visto varias respuestas, buscando a Dios, abriendo nuestro corazón a Dios, venciendo el miedo, refugiándonos en el Todopoderoso, clamando al Señor, anunciando el Evangelio, sintiendo carga por las almas, intercediendo por la humanidad, desechando la ansiedad, protegiendo nuestra familia, caminando con Dios, aprovechando bien el tiempo. Cada uno de esos temas está grabado, está allí para que tú lo puedas repasar. Los últimos que vimos fue valorando nuestra iglesia y valorando nuestra familia. Hoy tenemos otro tema importante, edificante, y yo te pido que ahí en tu casa estés muy atento, estén todos muy atentos, no se distraigan con las cosas que están alrededor. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios con nuestra Biblia en la mano y vamos a dejar que Dios nos hable. El pastor Omar va a estar predicando en esta noche un tema más de esta serie que hemos estado compartiendo. Les dejo el tiempo al pastor Omar. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Para mí es un gusto poder estar aquí y poder exponer la palabra de Dios. Un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia, les extrañamos, de las misiones. Bueno, hermano, espero que te haya puesto a reflexionar un poco el video que acabamos de pasar. Es un video que nos hace pensar en qué tanto ayudamos a los demás. Y no sé, hermano, si tal vez tú conozcas a alguna persona que sea así, que todo el tiempo esté buscando ayudar a otros, que todo el tiempo veo que cuando ve una necesidad, él va y la suple de una manera que uno no se imagina. Déjame contarte algo. Yo conozco a alguien así y tengo un amigo que es idéntico al del video casi, que todo el tiempo está ayudando a los demás, que a veces, es más, nosotros le decimos: hey, amigo, ya deja de ayudar a otros, ya aprende a decir que no, a donde te dicen que vaya, vas, a donde te dicen lo que te dicen que hagas, haces, deja de estar disparándole cosas a todo mundo, pizzas a todos, y no, es un amigo que sin que uno se lo pida, sin que yo se lo pida, está ahí. Es un amigo que así sea noche, él se levanta de su cama y va conmigo y me acompaña a un lugar tal vez donde sea peligroso para ambos y él está ahí conmigo. Es un amigo que cuando uno está en el hospital, no le importa que haya un COVID, él va y está ahí contigo y te lleva comida, te lleva una rica coca. Estoy hablando de mi amigo Roberto y yo sé que tú también lo conoces, pastor de nuestra iglesia. Y es bonito aprender y conocer a una persona que no se mide para ayudar, que tiene un corazón tan grande que no ve limitaciones para extender su mano, que a pesar de que estemos pasando tiempos difíciles, Él está ahí en primer lugar, tendiéndote una mano. Yo me siento privilegiado, hermano, de tener un amigo así. Espero que tú también conozcas a alguien. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos atravesando tiempos difíciles y la verdad que el COVID está haciendo cambiar la forma de pensar de toda la humanidad, porque en medio de una sociedad arrogante, en una sociedad ególatra, desinteresada, insensible, prepotente, confiada de sí misma, creyendo que todo lo puede, indiferente de las demás personas. Es más, a veces nosotros, ¿cuántas veces hemos pasado al lado de una persona indigente y ya ni siquiera la vemos? Nos hemos vuelto tal vez indiferentes. Estamos en medio de una sociedad amadora de sí mismo donde solamente ellos importan.
Y hemos llegado a las siguientes conclusiones, hermano. El hombre es débil y vulnerable. Es una de las conclusiones que hemos llegado. No somos tan fuertes como lo creemos. El dinero no resultó ser un Dios que venga a rescatarnos. El dinero, cuando una persona está en su lecho de muerte, no vale nada. Ni con todos los millones que pueda poseer una persona puede salvarla de la muerte. Las cosas materiales al final de la vida no sirven de nada tampoco. Aquellos que nos hemos afanado o se afanan por tener posesiones materiales, ¿de qué va a servir el día que uno se vaya, hermano? La pandemia nos ha enseñado que las cosas materiales al final no nos sirven. Y hemos concluido de que si queremos salir de esta situación, tú y yo necesitamos de la ayuda mutua. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Y es que no podemos solos, hermano, necesitamos de los demás. No podemos decir que somos autosuficientes porque cuando tú te enfermas necesitas de un doctor. Por cierto, cuida a tus doctores, ora por los doctores de tu iglesia. Cuando estamos en problemas necesitas a alguien que te esté escuchando. Y la pandemia nos ha enseñado que necesitamos ayudarnos con el corazón. Como en el video lo veíamos, como te explicaba de mi amigo Roberto que está aquí presente. Necesitamos ser ese tipo de cristiano que tiende la mano aun cuando la situación se ve difícil. Y es que quiero decirte que el mundo se ha encargado de insensibilizar a las personas a tal grado que hemos tenido la necesidad de atravesar situaciones como la pandemia para humanizarnos un poco, para ver que realmente podemos apoyarnos, para ver que realmente hay otras personas, que no, el mundo no gira alrededor de nosotros y que necesitamos aprender a ayudarnos unos a otros, ayudar más de lo normal, aunque cuesta trabajo a veces despojarnos de todo lo que poseemos, hermano. Necesitamos aprender a ayudar con el corazón y es el tema de este día. ¿Qué debemos estar haciendo los cristianos en este tiempo de pandemia? Debemos estar ayudándonos con el corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 y versículo 16. Si lo tienes, por favor, pon tu vista ahí. Así que ofrezcamos. Y pon atención en las palabras. Me interesa mucho que tú veas cada palabra de la palabra de Dios. Así que ofrezcamos. Una ofrenda nace del interior tuyo. Es algo que tú das por voluntad propia. No es algo impuesto. No es algo obligatorio. Es algo que nace de tu corazón. Y está diciendo la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Ese por medio de Él habla de la persona de Jesucristo. Ofrece a Dios por medio de la persona de Jesucristo. Dice, así que ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio. Ve la palabra que utiliza. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y dice versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, nuevamente vuelve a nombrar esto, se agrada Dios. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no los olvidéis. El escritor de los Hebreos nos ayuda a entender mejor el sacrificio que conlleva el ayudar. Es importante que tú y yo aprendamos a dar más de lo que estamos dando al día de hoy. Nos cambia el chip que a veces nosotros hemos tenido o hemos aprendido de este mundo, de que somos nosotros, de que primero, ahora sí que primero mis dientes y si me acuerdo después mis parientes. Eso es una idea errónea. Esa es una idea con la cual hemos ido trabajando día tras día y es una idea que nos ha hundido en el hoyo, la cual no nos deja salir adelante. Y a veces como cristianos pasa lo mismo. El autor de Hebreos nos cambia ese chip que hemos creado durante mucho tiempo y nos dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué lo dice? Porque ciertamente a veces olvidamos el ayudarnos unos a otros. Como te ponía el ejemplo, hay veces que uno pasa al lado de un indigente, ya ni siquiera lo vemos. Nuestro corazón es tan duro que ya nos sentimos feo. A veces vemos una necesidad en la iglesia y dejamos que ayuden los que siempre ayudan.
y olvidamos que tú y yo también tenemos la capacidad y la oportunidad de tender una mano. Se nos olvida. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios te va a costar si agrada a Dios. Y bueno, quiero compartir contigo el día de hoy dos verdades que nos llevan a ayudar con el corazón. Dos verdades que nos llevarán a ayudar con el corazón. Y en primer lugar, necesitamos recordar el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Qué es lo que necesito? Necesito recordar el sacrificio de Cristo por nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo número 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Les comentaba, dice la palabra de Dios que es a través de Cristo el sacrificio de alabanza que vamos a dar. Así que el autor de los Hebreos, antes de llevarnos a ayudarnos unos a otros, nos recuerda el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús y nos lleva y lo pone como el máximo ejemplo de una vida sacrificial. Recordemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo sacrificó sus comodidades allá en el cielo y lo dejó todo por nosotros. Él sacrificó de su tiempo para ayudar al necesitado. Él dio todos sus recursos. Lo poco que tenía el Señor Jesucristo, todo lo entregó. Nada se llevó. Todo lo dio por amor por ti y por mí. Y terminó dando su vida por rescate de nosotros. Es el máximo ejemplo. Necesitamos recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y mira, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, está en su pantalla. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir, palabra clave, sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, tomándolo como nuestro ejemplo. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Interesante, porque cuando dice siendo, está hablando de su naturaleza divina. No estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tremenda estas palabras. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pequeño paréntesis. ¿A qué cosas te aferras en esta vida? Mira que el Señor, siendo Dios, no se aferró a su divinidad. No se aferró a todo lo que tenía en el cielo. ¿A qué cosa nos aferramos? Mira, teniendo menos o nada, más bien nada comparado a lo de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo viene de su mano. Tú, hermano, que tienes algo, tal vez, a lo cual te estás aferrando. ¿Por qué te aferras? Nuestro Señor Jesucristo no estimó ni aún su divinidad. Y tú y yo a veces nos aferramos a cosas que no valen la pena. Dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, palabra clave, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, así como tú y como yo, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Para mí uno de los pasajes más preciosos de la palabra de Dios, que me parte en el corazón cada que lo escucho, porque sé que no puedo llegar ni siquiera a la punta de su pie de nuestro Señor Jesucristo, a la manera en la que Él se entregó por nosotros. No puedo ni siquiera pensar en ser una mínima parte de lo que el Señor es. En pocas palabras, este pasaje dice lo siguiente, que siendo Dios se despojó y se convirtió en un ser humano como tú y como yo, y que siendo hombre se humilló. ¿Ves? Se despojó de su divinidad y en condición de humano, aparte de todo, se humilló. Habiéndose humillado ya siendo como tú y como yo, se humilló aún más. ¿Por qué? Porque es el máximo ejemplo de una vida sacrificial. Y quiero decirte lo siguiente, la persona más interesada en que nos ayudemos los unos a los otros es nuestro Señor Jesucristo. Él en varios pasajes vemos cómo ayudaba a todos los que necesitaban y le buscaban de un corazón genuino, sin ningún interés de por medio.
¿Cuántas veces tú y yo ayudamos? Sí tendemos ayuda, pero con un interés. Por ahí decimos los barberos, que sí ayudan, están ahí atrás, ¿verdad? Siendo amables, pero porque tienen una intención doble. ¿Cuántas veces has ayudado por conseguir algo? Bueno, déjame decirte algo, nuestro Señor Jesús ayudaba sin ningún interés. Mateo 14 es un ejemplo de cómo Él ayudaba más allá de lo que ayuda a cualquier persona. Versículo número 13 está en nuestra pantalla. Se nos dice lo siguiente. Es un texto muy conocido ya que nos habla del Sermón del Monte. Cuando tenía toda la multitud reunida ahí. Y dice lo siguiente, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Interesante, porque no se nos dice cuántos enfermos sanó. Simplemente se nos habla que había una gran multitud de por medio. Y más adelante se nos dicen que era como 5,000 varones los que estaban reunidos. Así que hacemos un estimado. Realmente no tenemos la cifra exacta, la Biblia no lo dice. Pero estamos haciendo un estimado que había una multitud frente de él de 25,000 personas a 30,000 personas. Fácil. Era una multitud muy grande. ¿Cuántos de ellos habrán estado enfermos? Realmente yo creo que eran muchos. Era mucho trabajo lo que tenía nuestro Señor Jesucristo con estas personas. Y déjame compararlo tantito. En nuestra iglesia, por la gracia de Dios, tenemos una iglesia de unas 200, 250 personas por domingo. Que al finalizar cada servicio, solamente hay 2 tipos de personas que tienen mucho fórum al final del servicio. Uno es Pastor Eric y el número 2 son nuestros doctores y enfermeras. Todos los demás ahí salimos volando. Porque cuando termina un servicio o quieren consejería del pastor o quieren que un médico lo vea. Y es interesante porque dentro de una iglesia como la nuestra, que no es una gran multitud, existen varios hermanos con necesidad de ser atendidos. Y damos gracias a Dios por nuestros doctores. Imagínate nada más el trabajo que tenía nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que tuvo compasión de ellas y que sanó a los que estaban enfermos. Él hizo el trabajo, les ayudó. También dice adelante, en el versículo 16 al 21 se nos relata la alimentación de los 5,000 varones con sus familias. Dentro de esta multitud, hermano, había de todo. Había personas que creían en Jesús. Había personas que no. Había personas, gente buena, había gente mala, había buenos padres de familia, había quienes no lo eran, había gente sincera, había gente interesada. Imagínate todo lo que pueda haber dentro de una gran multitud, de arriba de 30,000 personas tal vez. Había de todo. No, tal vez personas que solamente iban para que se les alimentara. Y la Biblia también los deja en evidencia después. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no le importó. Nuestro Señor simplemente ayudaba a los demás porque su corazón era de compasión y desinterés alguno. Jesús ayudaba con el corazón y nos sigue ayudando porque a Él le interesa simplemente tendernos la mano. A Él no le interesa cómo eres. Es más, simplemente a veces no tenemos ni el corazón sincero para ir a la iglesia y el Señor sigue siendo bueno para con nosotros. Porque ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos daba. Y no simplemente ayudó con sanidad de enfermos o con alimentar a las personas, sino que también lo hizo espiritualmente. Dice nuestro pasaje, Hebreos capítulo 13, donde estamos, versículo 12, dice lo siguiente. Si quieres pon tu vista unos versículos arriba, 3 versículos arriba. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, nuevamente esta palabra, padeció fuera de la puerta. Padeció es un sinónimo de sacrificó, padeció. Para santificar a su pueblo mediante de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es que quiero decirte algo, hermano, y préstame atención acá a tu pantalla. El precio de nuestra salvación fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Te lo repito. El precio de nuestra salvación fue el sacrificio de Cristo
en la cruz. Y es que el mayor objetivo en la vida de Cristo en este mundo era glorificar al Padre por medio de Él, santificarnos por su sangre. Cuando te preguntes, ¿en qué me ha ayudado Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Qué ha hecho Él por nosotros? ¿Dónde ha estado? ¿Por qué no está con la gente necesitada? Cuando tú te preguntes, ¿qué ha hecho Dios en ese tiempo? Recuerda que Él nunca dudó en ni un segundo en dar su vida por la tuya y por la mía, por darte vida eterna. Él jamás dudó por sanarte de la enfermedad del pecado y fue capaz de sacrificarlo todo por ti y por mí. Eso fue lo que hizo. Cuando te preguntes, ¿qué hizo Jesús por mí? Simplemente lo dio todo para que tú pudieras tener perdón de tus pecados. ¿Recuerdas a la multitud de Mateo 14, que en la cual te acabo de hablar? Esa misma personas a las que nuestro Señor Jesús se alimentó ese día en el monte, a la cual sanó de sus dolencias, de sus enfermedades, fueron las mismas personas que llevaron a nuestro Señor Jesucristo a esa cruz. Fueron las mismas personas que le crucificaron. Fueron las mismas personas que le vieron morir. Y a nuestro Señor Jesús no le interesó. Lo dio todo por ti y por mí. Cuando te preguntes qué ha hecho Él por nosotros, mejor ni lo pienses, hermano, porque lo ha hecho todo. Una vez con los jóvenes vi esto del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y quiero recordártelo. Cuando te preguntes qué ha hecho por nosotros, recuerda lo siguiente. Recuerda que nuestro Señor Jesús sufrió una de las más terribles muertes, donde el dolor que Él experimentó era insoportable, era tan grande, el sentir desangrarse a cada momento, la pérdida de sangre era incontenible, el experimentar, imagínate hermano, ponte en ese momento, experimentar la insolación, el cansancio de una cruz astillosa sobre su espalda lacerada, desgarrada su piel, de tal manera que cada latigazo que él recibía desprendía parte de su cuerpo y se llevaba de su carne, se llevaba de sus nervios, el dolor era incontenible, el llegar al punto de ser atravesado sus manos, sus muñecas con clavos de más de 10 centímetros de longitud y más o menos como de 1,5 centímetros de espesor en sus muñecas, en sus tubillos. El ser levantado sobre el madero, dejando caer sus muñecas y tobillos, todo su cuerpo cansado, lacerado, herido. Fue tremendo, hermano. Cuando hubo derramado la última gota de su sangre, murió por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. Y cada latigazo que recibió, cada gota de sangre que Él derramó, solamente pensaba en ti y en mí. No pensaba en nada más que en santificarnos. Por eso dice que para santificarnos por su sangre, padeció fuera de la puerta. Hermano, cuando te preguntes, ¿qué ha hecho Dios por mí? Recuerda esto, Él sufrió de las peores muertes y cada gota de sangre que derramó pensaba en ti y en salvarte. Cuando sientas, pon atención en esto, hermano, porque cuando sientas que ya has hecho mucho por Dios, en ese momento regresa a la cruz del Calvario. Te lo repito, cuando sientas que tú ya has hecho mucho por Dios, regresa a la cruz del Calvario. A veces es difícil, hermano. Mira, aquí dentro de la transmisión, muchas veces quisiéramos que hubiera otras personas que nos ayudaran. Sin embargo, vez tras vez somos los mismos, trabajando los mismos, y tal vez ya te aburriste de vernos. Pero es lo que tenemos que hacer. Y a veces siente uno que ya ha hecho mucho por el Señor, que alguien más puede hacer algo nuevo. Déjame decirte algo, cuando piensas en la cruz, te das cuenta que no has hecho nada. Nuestro Señor Jesús no solamente nuestro Señor Jesús nos ayudó en lo que más necesitábamos, ya que por Él vivimos hoy. El mundo está muriendo en sus pecados y debemos darnos cuenta. El pecado está matando a más gente que lo ha hecho el COVID y cualquier enfermedad de gravedad.
está destruyendo vidas, está destruyendo familias. Pero la noticia es esta: ya no tiene que hacerlo más. Ya alguien nos ayudó con ese problema del pecado. Ya alguien pagó el precio de ese pecado en la cruz. Ya alguien pagó el precio de la vida eterna y su nombre es Jesús. La vida eterna no está al azar, querido hermano, querido amigo, que estás escuchando esto por primera vez. No te engañes creyendo que Dios va a elegir en el momento en el que llegues hasta su presencia. No es una rifa, no es cosa del azar. No pesa en obras, es imposible hacerlo. Se recibe por fe, por medio de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia: cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice el Señor allá cuando llegues al cielo a ver si te acepta. Es una mentira. No caigas en el engaño. La palabra de Dios es clara cuando dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le hemos fallado a Dios. Tu pecado y mi pecado ha hecho una brecha entre Él y nosotros. Y esa brecha la terminó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios, le hemos fallado a Dios. El mundo le ha fallado a Dios. Nuestro México le ha fallado a Dios. Estamos en pecado. Pero la solución es Jesucristo. Debemos arrepentirnos para con Dios y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único capaz de ayudarnos con el problema de nuestro pecado. Cuando sientas que ya has hecho mucho por Dios, regresa a la cruz del Calvario, hermano. Y si tú no has ido al Señor Jesucristo, hoy es tiempo de hacerlo, porque la vida eterna no está al azar. No eches como una moneda el destino de tu vida eterna, porque lamentablemente perderás. Número 2, ¿qué debemos estar haciendo los cristianos en este tiempo de pandemia? Estamos viendo el tema de ayudando con el corazón. Estamos respondiendo también la pregunta, ¿cómo puedo ayudar más con el corazón? ¿Qué me lleva a ayudar con el corazón? Vimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar. Número 2, necesito aprender a dar más de lo que normalmente doy. Versículo 16. Repito, necesito aprender a dar más de lo que normalmente doy. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Sigo llevando el sentir que tenía el autor de los Hebreos, después de haberles recordado a la persona que más nos ha ayudado físicamente y espiritualmente. Ahora nos exhorta a alabar a Dios a través de nuestra vida, a través de llevar una vida sacrificial y ayudar con el corazón. Así como veíamos en el video al principio, sin ningún interés, el poder dar más de nosotros. Y es que después de haber entendido lo que hizo nuestro Señor por nosotros, debemos saber y reconocer en este día que en mi vida, que nuestra vida sirve para vertirla en alguien más. Que mi vida sirve para hacer el bien, para servir a otros, para ayudar espiritualmente a las personas, para ayudar físicamente supliendo necesidades. Hay muchas personas en necesidad hoy en día. Hay muchas personas necesitadas por el COVID, necesitadas de medicina, de alimentos. Es más, de una palmada de ánimo. Estamos para ayudar a las personas moralmente. Necesitamos enseñarles, exhortarles. Debemos ayudar a las personas emocionalmente, dando nuestro tiempo y animando. Hermano, en estos momentos hay una necesidad muy grande, aún dentro de nuestras familias. Hay gente que está necesitando nuestra ayuda y solamente debemos tender nuestra mano, pero necesito aprender a dar más de lo que normalmente doy. Ese es el meollo del asunto y quiero que escuches eso con atención. Cuando tú, hermano, privas de tu ayuda a cualquier persona en ese mundo, cual sea la persona, sea tu familia, sea de la iglesia, sea un conocido, cuando tú privas a una persona de tu ayuda, estás quitándote en primer lugar bendiciones de tu vida. Quiero nada más recordarte brevemente, voy a ser breve, te pido por favor que me prestes de tu atención 10 minutos más.
Me comprometo en acabar 10 minutos, en 10 minutos más. Simplemente ponme atención, por favor. Estamos hablando acerca de que como cristianos debemos estar ayudando con el corazón. Y los dos puntos que vamos a ver o que empezamos a ver, el primero era para poder ayudar con el corazón necesito recordar el sacrificio de Cristo por nosotros. Y hablamos del sacrificio que hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros. Y compartíamos una frase que decía lo siguiente, que cuando pienses, cuando sientas que ya has hecho mucho por Dios, necesitas regresar a la cruz del Calvario, recordando que Él murió, dio su vida por nosotros y nos ayudó en lo que más necesitábamos, que era una ayuda espiritual. Era una ayuda en la cual nos libraba de nuestros pecados. Lo que íbamos diciendo. Punto número 2, lo voy a retomar. Necesito aprender a dar más de lo que normalmente doy. Y lo que nos quedamos es que cuando tú privas de tu ayuda a otra persona, y ya préstame atención en esto, hermano, por favor, es que cualquier persona que sea, tú te estás quitando bendiciones en tu vida. Tú no estás alabando a Dios como Él quiere. Déjame decirte por qué. Porque Dios se agrada de las vidas sacrificiales. El Señor se agrada de una vida que se entrega por los demás, que se hacen un poco más. Y déjame explicártelo, quiero más bien resaltar esto, porque el Señor se agrada de una vida que hace un poco más, que hace más, que se sacrifica por hacer más de lo que ya ha estado haciendo. No lo que ya haces, no lo que ya sabes, no lo que ya das. De eso no está hablando la Biblia, sino más. Eso requiere un sacrificio. No lo que ya sabes hacer, porque se vuelve religión. No lo que ya sabes, porque te vuelves monótono. No lo que ya das, porque entonces ya no estás sacrificando. Ya no te duele. Marcos 12:41 nos lo explica un poquito mejor. Dice la palabra de Dios: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, interesante, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sabes algo? ¿De quién se agradó nuestro Señor Jesús? ¿Del rico que echaba mucho o de la pobre que echó todo lo que tenía? El sacrificio vale más para el Señor. Así que, hermano, esto nos enseña que tú y yo necesitamos aprender a dar más de lo que normalmente doy. No sirve que saques tu cartera en la ofrenda y des lo que te sobra. Ayuda, sí ayuda tu dinero, pero tu corazón lo está viendo el Señor. ¿Qué te importa más? ¿Lo que piensa el Señor de ti o lo que piensan las demás personas? Aprendamos a ayudar cada vez más, hermano. Hagamos más por el Señor. La Biblia nos enseña que debemos hacer el bien a los demás y ayudarnos mutuamente. Esto nos enseña que en la vida cristiana debemos vernos de la siguiente manera: somos un equipo. Todos somos un equipo. En la iglesia somos un equipo. Cuando uno gana, todos ganan. Y a veces choca con nosotros, porque deja fuera por completo un pensamiento egocéntrico, donde cada quien ve por su propio interés o por su propia comodidad, y nos abre paso a ser parte de un bien común. ¿Te das cuenta? En la Biblia no se habla de protagonismos. Cuando uno gana, ganan todos. Y nos enseña que debemos vernos como un equipo que trabaja para todos ganar. Debemos esforzarnos, hermanos. Apoya más a tu iglesia. Mira, todos nos acostumbramos a hacer lo que normalmente hacemos, un ritmo de servicio en la iglesia. Mira, los diáconos cuando se abre la iglesia ya saben lo que tienen que hacer.
Y cada diácono sabe a dónde va, sabe dónde deja sus cosas. Y es un equipo que cuando llegan los diáconos ya cada uno corre lo que debe de hacer. También los pastores, cada quien llega a la iglesia y ya sabe cuál es su lugar. Unos corren al audio, otros corren a la computadora, otros a platicar con personas, otros con el aromatizante. Ya cada quien sabe lo que tiene que estar haciendo, porque ya tenemos un ritmo. Los hermanos que dirigen un ministerio llegan y luego a poner sus clases. Tenemos un ritmo y vamos avanzando cada vez, cada domingo, domingo tras domingo. Es exactamente lo mismo. Pero ¿sabes algo? A veces nos limitamos a lo que ya hacemos y ni siquiera podemos decir, puedo hacer más para el Señor. Ni siquiera le preguntamos, Señor, estoy ayudándote aquí, pero ¿qué más puedo hacer por ti? Nos limitamos, hermano. Llevamos una rutina cada vez, cada domingo. Yo te invito a que no pares de enseñar, hermano. Discipula, evangeliza, crece en el conocimiento y en la gracia del Señor. Consagra tu vida cada vez más. Sirve más. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, así tengas que pararte más temprano, así tengas que ofrendar más, así tengas que tal vez dormir menos, sirve más al Señor. Así como te esfuerzas por crecer en tu trabajo, por crecer en tu escuela, que no está mal, pero tu prioridad debe ser servir al Señor cada vez mejor. Aprende a dar más de lo que normalmente das. Recuerda que somos un equipo. Aún en estos tiempos de pandemia, seguimos siendo un equipo. No lo quites de tu cabeza. Tú y yo, la Iglesia Cristo Vive, las misiones, seguimos siendo un equipo. Y seguimos siendo un cuerpo en Cristo. Efesios 4:16 dice lo siguiente: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Lo escuchas, hermano? Es la palabra de Dios. Se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, no estancamiento, crecimiento, para ir edificándose en amor. Quiere decir que cada vez dan más de sí. Sí, la pandemia vino a romper nuestro bonito ritmo de cada domingo. Y lo extraño llegar a la iglesia y acomodar el sonido. Extraño llegar a la iglesia y dirigir a la orquesta. Lo extraño, hermano, lo anhelo. Y vino a romper con ese ritmo. Pero ¿sabes algo? No es y no será un impedimento para seguir ayudándonos mutuamente. Y esa es una bendición. Sigue siendo fiel, hermano. Ayudémonos. Ayudemos a los hermanos con necesidad. No dejemos de ofrendar a Dios. Que no te dé miedo a hacer más por el Señor. A Él no le importó morir por ti. Que no te importa a ti hacer más por nuestro Señor. No importa la crisis o dificultad que estemos atravesando. No importa la distancia para ser de bendición a otra persona. Porque todo depende de tu corazón. No importa la crisis, dificultad o distancia para ser de bendición a otra persona. Todo depende de tu corazón. Hoy en día, como equipo, en medio de esta pandemia, como iglesia, estoy hablando. No es un impedimento para que tú puedas bendecir a otros de tus hermanos. Comparte a otros de Cristo. Qué bendición es que la gente con necesidad tú vayas y la consueles con el consuelo que Cristo da. Puedes hacer mucho aún en ese tiempo. Y también quiero decirte que debemos aprender a servirnos y apoyarnos unos a otros en nuestra familia. México siempre está presente como una nación solidaria. Desastres naturales, han venido temblores, han venido huracanes, han venido pandemias y México siempre está ayudándose. Qué bonita nuestra nación cuando se dispone a ayudarse una a la otra. Es más, hasta otros países. ¿Recuerdas cuando Guatemala necesitó de la ayuda de México porque unos volcanes hicieron erupción? Varios mexicanos se solidarizaron, llevaron ayuda. Entre ellos, nuestro pastor Daniel Lara llenó su Super Chevy a tope de cosas, de personas, de comida y vámonos a Guatemala en su carro. Y estuvo ahí en las zonas afectadas porque México es así. Y es más, tendemos a ayudar a otros. A veces, ¿has ayudado a tus amigos? Yo sé que sí. A conocidos, a compañeros de trabajo, de la escuela. Somos buenas personas, ¿a poco no? Como mexicanos.
Pero lamentablemente algo pasa, que dentro de las familias hace falta que exista la misma solidaridad y que haya un poco de apoyo mutuo entre cada integrante. Es triste, pero también común escuchar de familias desunidas, con poco amor, sin interés por las necesidades que estén pasando, familias que viven en una misma casa, bajo un mismo techo, pero con un mente y corazón separados. Es hora de hacer que nuestra familia sea también un equipo. Hagamos más por los que están adentro de nuestra casa. Ayudémonos a crecer unos a otros. Apoyemos en las labores de la casa, que nada nos cuesta. Estemos al pendiente de las necesidades de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Hagamos más de lo que normalmente hacemos. Varones, apoyemos a nuestra esposa y entreguémonos a ellas como un todo, así como Cristo lo hizo por su iglesia. Efesios 5:25, lean esa porción en su casa cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, interesante, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Varones, hagamos más por nuestra esposa. Si vemos que hay que ayudar en el quehacer, hagámoslo. Lavemos trastes, acomodemos la ropa. Podemos hacer varias cosas, ayudemos con los niños. No estemos todo el tiempo con el televisor, no estemos todo el tiempo con el celular. Tíralo a la basura si es necesario, pero apoya a tu esposa. Cumple tu labor como varón. Hermano, no es una coincidencia. Tanto tiempo estuvimos hablando el año pasado, el semestre del año pasado, de agosto, de septiembre, a principios de este año 2020, sobre los roles de la familia. El Señor nos estaba preparando porque sabía que en estos momentos tú y yo necesitamos cumplir con nuestro rol familiar. Haz más de lo que normalmente haces. Cumple con tu labor como varón. Toma ese rol, hermano, y no lo sueltes. Esposas, damas, cumplan también con su papel en el hogar. Ayuden a su marido a cumplir el suyo. A veces se limitan las hermanas a hacer lo que les toca rutinariamente día tras día, cuando pueden hacer más, cuando pueden impactar más la vida de sus hijos, cuando pueden impactar más la vida de su esposo, cuando pueden sanar heridas que tal vez se han creado y no han tenido tiempo de platicar con su esposo. Ayúdenle. Estén más atentos de sus hijos. ¿Cuáles son sus convicciones, sus necesidades? Pueden hacer más en su casa. Hijos, honren a sus padres en todo momento. No permitamos que ese tiempo donde estamos todos encerrados en una casa rompan los cabales y lleguen a hacer que faltes al respeto a tus padres. Hónralos y sobre todo haz más por el Señor. Sé que tienes tarea. Mira, déjame decirte algo. No eres el único estudiante, ni lo serás. No eres el único que tiene tarea, ni lo serás. Papás también ayuden a sus hijos a que cuando hay una actividad en la iglesia se conecten, hagan más. La tarea, si pueden más con la tarea que con Dios en su vida, nunca van a tener una vida espiritual fuerte. Jamás, hermano, ni en pandemia y sin pandemia, ni nunca. Hagan más. Que este tiempo, no pongas un pretexto en la escuela. Sí, todos tienen tarea, yo tuve tarea, tengo trabajo. Y aún así tenemos que cumplir con lo que el Señor dice. Así que, hermanos, cumplir las labores de un hogar requiere sacrificio y ayuda mutua. No es fácil, no es algo que normalmente se haga. Si algo fuera fácil, todo el mundo lo haría. Requiere sacrificio y ayuda mutua. Pero dice la palabra de Dios que de tales sacrificios ¿se agrada Dios? Así que, hermano, es tiempo de estar ayudando con el corazón. Ayuda en tu iglesia, ayuda en tu casa, haz más por el Señor. El ayudarnos unos a otros conlleva un sacrificio y tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar, lamentablemente. Pero el Señor se agrada cuando tú das un poco más de ti cada día. Interesante, ¿verdad? Se agrada cuando te quitas de enfrente para ayudar a otros. Se agrada cuando apoyas en tu casa. Se agrada cuando ayudas al necesitado. Cuando te quitas un pan para darlo a alguien más. Porque fue lo que Cristo hizo por nosotros. Tú puedes hacer esa diferencia. Tú puedes ayudar más de lo que has estado haciendo. Gálatas 6:9, termino con esto.
Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermano, no desmayes, este tiempo va a pasar. Con la gracia de Dios y con su ayuda regresaremos a nuestra iglesia. Volveremos a nuestros ministerios, pero tenemos un trabajo muy grande que hacer hoy, el día de hoy, en este momento. Y es que necesitamos aprender a ayudar con el corazón. No limites tu ayuda, que Dios no limita sus bendiciones que te da. Así que hermanos, pues tomen esto en cuenta, espero les haya sido de bendición y les ruego que me acompañen a orar. Padre mío, gracias te doy por este momento. Señor, tú conoces las dificultades técnicas que hemos estado teniendo, Señor, también pues la inseguridad que uno puede llegar a tener, Señor, al suceder todas esas cosas, pero te ruego que si es tu voluntad, pues uses este mensaje. Te ruego, Dios, que pues también nos ayudes a tener un corazón más agradecido hacia ti, Señor, que podamos buscarte cada día y sacrificar más de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Padre Santo, no hemos hecho nada delante de ti y lamentablemente a veces nos jactamos de todo lo que servimos, Padre, cuando realmente tú diste todo por nosotros. Te ruego que nos ayudes a ser una iglesia que se dé más los unos por los otros, que como familias aprendamos a servirnos los unos a los otros, que podamos mejorar nuestro tiempo de calidad en familia, nuestro tiempo devocional. Padre Santo, habla a nuestros corazones, tú sabes en qué necesitamos más ayuda. Guarda a cada hermano de nuestra iglesia, sabemos que hay muchos que están pasando por necesidad. Oramos hace rato por algunos, pero varios están pasando por crisis económica, varios están pasando por crisis emocional, Señor, varios están pasando por crisis de salud. Y lamentablemente nuestras manos no llegan a todos, Padre, pero tú sí. Ayúdanos a tener un corazón solidario, a poder ayudar en lo que podamos, Dios, y sobre todo, primeramente con los de nuestra casa, poder ayudar también a los de nuestra iglesia, Dios. Guárdanos, suple todo lo necesario, Padre, y en tu nombre nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, hermanos. Perdón por la interrupción, porque se pausó la transmisión. Vamos a terminar con un canto con nuestro hermano Abner. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y aquí viene la clave, sino servíos por amor los unos a los libres para servir. Vamos a entonar este canto. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Nuevamente. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú,
más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén. Pasamos ahora al tiempo de los anuncios. Ya solo nos resta este tiempo de los anuncios, hermanos, así que por favor no se desconecten, al contrario, pongan mucha atención en cuanto a los anuncios, porque como bien nos predicaban, nosotros nos estamos esforzando lo más que podemos, tratando de darte un buen servicio en línea, tratando de dar más actividades para que tú puedas tenerlas y atenderlas de la mano. Y lo único que tienes que hacer es participar de ellas, tal cual es los días lunes. Estamos teniendo esos bonitas clases que los maestros con diligencia se están preparando, están entonando los cantos, están preparándolos, están editando sus videos. Y créeme que para editar esos videos se lleva de mucho tiempo. Entonces, este sacrificio de tiempo se está haciendo, pues primeramente por amor a Dios, pero también por amor a ustedes, a nuestra iglesia, a sus niños. Así que recuérdalo. También todo nuestro esfuerzo se está poniendo en los servicios como el día de hoy, pero sobre todo también en los días domingos, para que tú puedas invitar a una persona, a alguien. Entonces, es donde tú puedes ayudar a alguien. El día que a ti te hablaron de Cristo, no sabes la ayuda que ha sido, o por lo menos para mí, ha sido de gran ayuda a la persona que me compartió de Cristo, porque hoy por hoy no cambio por nada eso. Y tú puedes hacer lo mismo. Invita a tus amigos, a familiares, vecinos, a nuestros servicios los días domingos, en la mañana y en la tarde. También los días martes, hermanos, estamos mandando peticiones. El pastor Lara les está preguntando los días lunes o el día martes por qué podemos nosotros ayudar. Así que no solo le des una petición, sino reúne tu gente, a tu familia, y ponte a orar con nosotros doblando rodillas para que Dios nos escuche. También los días viernes se está subiendo un estudio para las señoritas del Salmo 23 y está siendo de gran bendición. Así que está ahí el cuadernillo para que lo puedas descargar o lo puedas ver electrónicamente, pero también para que tú estés viendo estos servicios y lo estés compartiendo, más bien estos estudios del Salmo 23 para las señoritas. También tenemos los días los días martes y jueves, devocionales por Instagram para los jóvenes, pero sobre todo no olvides las reuniones de los sábados. Estamos ahí puntualmente a las 5 de la tarde y a las 8 para los jóvenes mayores, así que valora estos tiempos que estamos teniendo para contigo, para como jóvenes seguir reuniéndonos y seguir platicando, abriendo nuestro corazón con diferentes actividades. El viernes, hermanos, tenemos la reunión de varones para que a las 8 en punto podamos conectarnos, estar allí en la plataforma y escuchar de la palabra de Dios como varones. Quiero hacer un paréntesis porque así como hay varones, este sábado va a haber reunión de damas a las 10 de la mañana. Así que si tú, dama, no te has conectado o has tenido problemas, yo con mucho gusto te puedo ayudar. Solo comunícate conmigo o mándale un mensajito al pastor Lara para que pues él te conecte conmigo y podamos ayudarte con esto. Así que no lo olvides, el sábado reunión de damas a las 10 de la mañana, pero también la de varones el día viernes a las 8 de la mañana. Y hermanos, no olvidemos nuestra obligación con Dios, porque Él ha sido fiel durante todo este tiempo, y si Él está siendo fiel, lo que nos corresponde a nosotros es darle un poco de lo mucho que Él nos atribuye en bendición. Así que, pues vamos a orar para terminar. Estos son los anuncios, y recuerda estar compartiendo los servicios o estarlos volverlos a ver allí en casa, descargarlos. Si quieres alguno de los temas por WhatsApp, puedes pedírselos al pastor Daniel Lara. Vamos a orar.
Padre, en este momento queremos darte las gracias por tu palabra, Señor, por estos medios. Pues hoy nos ocurrió algo, Señor, que no estaba previsto, pero pues gracias, Señor, porque tú aún en todo tienes el control. Gracias por el tema, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que pues es de refrigerio, es un tiempo de descanso, pues poder analizar, Señor, nuestra vida y en ver cómo podemos ser un mejor equipo. Cómo podemos compartir esa ayuda que nos diste, que es incalculable e insuperable, Señor, esa ayuda que nos diste a través de tu gran esfuerzo y de la salvación. También, Padre, pues permite que nosotros pues podamos anhelar servir a otras personas, podamos tener un corazón cargado para ayudar a otros que lo necesitan y no quitarnos las bendiciones, Señor. Ayúdanos, bendice a cada familia, Señor, bendícenos a lo largo de la semana, Señor. Aún suplicamos por nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, por los familiares cercanos que están padeciendo de salud, Señor, que tú les bendigas y que tengas todo en control, Señor. Guárdanos, Señor, y suplicamos que nos tengas con bien el resto de la semana, Señor, hasta que nos volvamos a ver el día domingo para reunirnos en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.